¿Alguna vez has sentido esa inquietud profunda en el corazón? Esa sensación de que algo importante está tratando de llegar a ti, pero no logras descifrar qué es. Tal vez has estado orando por una respuesta, por una señal, por una palabra de Dios que ilumine tu camino, y sin embargo, el silencio parece envolverte como una niebla espesa. Quizás te has preguntado si Dios realmente escucha tus súplicas, si tus oraciones llegan hasta el trono celestial, o si estás destinado a caminar en la oscuridad de la incertidumbre. Pero déjame compartir contigo algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Dios ya te habló. Sí, ya te dio la respuesta que tanto buscas. El problema no es que Él esté en silencio, sino que nosotros, en medio del ruido de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, no hemos aprendido a reconocer su voz. Es como si estuviéramos sintonizando una radio antigua, buscando desesperadamente la estación correcta, mientras que la música celestial ya está sonando, esperando que ajustemos la frecuencia de nuestro corazón. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de la vida interior, conocía profundamente esta realidad. Ella entendía que Dios no es un Dios silencioso, sino un Padre amoroso que constantemente está comunicándose con sus hijos. En sus escritos, Teresa nos enseña que el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa porque anda en Dios. Esta frase encierra una verdad poderosa. Cuando aprendemos a caminar en sintonía con el amor divino, cuando afinamos nuestro espíritu para escuchar su voz, descubrimos que Él nunca ha dejado de hablarnos. Imagina por un momento que eres un jardinero que ha plantado semillas en su huerto. Cada día riegas la tierra, quitas las malas hierbas, cuidas con esmero cada rincón de tu jardín. Pero las semillas no brotan inmediatamente. ¿Significa esto que tu trabajo es inútil? ¿Que las semillas están muertas? Por supuesto que no. Bajo la tierra, invisible a tus ojos, está ocurriendo un milagro silencioso. Las raíces se están extendiendo, la vida está germinando, la transformación está en marcha. Así es como Dios obra en nuestras vidas. Sus respuestas no siempre llegan con el estruendo de un trueno, sino con la suavidad de una brisa que acaricia el alma. Teresa de Ávila experimentó esto de manera extraordinaria. Durante años, ella buscó una conexión más profunda con Dios, luchó con sus propias debilidades, se sintió a veces abandonada en la sequedad espiritual. Pero fue precisamente en esos momentos de aparente silencio cuando Dios estaba preparando su corazón para recibir las gracias más sublimes. Ella aprendió que quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esta no era una frase vacía para Teresa, sino el fruto de una experiencia vivida, de una comprensión profunda de que Dios siempre está presente, siempre está respondiendo, siempre está actuando en nuestro favor. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros, en medio de nuestras vidas cotidianas, llenas de responsabilidades, preocupaciones y distracciones, aprender hasta escuchar esa voz divina que ya nos está hablando? La respuesta se encuentra en lo que Santa Teresa llamaba la oración de recogimiento. No se trata de una técnica complicada o de un método reservado para místicos avanzados. Es más bien un arte sencillo pero profundo. El arte de aquietar el alma para que pueda percibir la presencia de Dios que ya habita en ella. Piensa en tu corazón como en un lago. Cuando las aguas están agitadas por el viento de las preocupaciones, por las tormentas de la ansiedad, por las olas del miedo, es imposible ver el fondo. Todo se ve turbio, confuso, incierto. Pero cuando las aguas se calman, cuando el viento cesa, cuando la superficie se vuelve como un espejo, entonces puedes ver con claridad hasta las profundidades más íntimas. Ahí, en esa quietud, es donde Dios te está esperando. Ahí es donde su voz resuena con mayor claridad. Santa Teresa nos enseña que Dios habla de muchas maneras. A veces lo hace a través de una palabra que leemos en las Escrituras y que de repente cobra vida en nuestro corazón, como si hubiera sido escrita especialmente para nosotros en ese momento preciso. Otras veces nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida. Esas coincidencias que no son casualidades sino caricias de la providencia divina. También puede hablarnos a través de otras personas, de un consejo oportuno,
de una palabra de aliento que llega justo cuando más la necesitamos. Pero hay una forma de comunicación divina que Teresa conocía especialmente bien, la que ocurre en el silencio del alma recogida en oración. Ella describía estos momentos como encuentros íntimos con el amado, donde las palabras sobran porque el corazón entiende un lenguaje que trasciende las palabras humanas. No pienses mucho, sino ama mucho, nos aconsejaba. En esa simplicidad del amor, en esa entrega confiada, es donde el alma se vuelve receptiva a las comunicaciones más sutiles y profundas de Dios. ¿Recuerdas algún momento en tu vida cuando después de mucho luchar con una decisión, de repente sentiste una paz inexplicable sobre qué camino tomar? O cuando, en medio de una dificultad que parecía insuperable, apareció una solución que no habías considerado? O cuando, en un momento de profunda tristeza, sentiste un consuelo que no venía de ninguna fuente humana. Esos fueron momentos en los que Dios te habló. Esas fueron sus respuestas a tus oraciones, sus señales de que Él está contigo, sus manifestaciones de amor y cuidado por tu vida. El problema es que muchas veces esperamos que Dios nos hable de la manera que nosotros consideramos apropiada. Queremos señales espectaculares, respuestas inmediatas, caminos claramente marcados con luces de neón celestiales. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe que lo que realmente necesitamos no siempre coincide con lo que creemos querer. Él nos responde de la manera que más nos conviene, en el momento que es mejor para nosotros, de la forma que más contribuirá a nuestro crecimiento espiritual y a nuestro bien eterno. Santa Teresa experimentó esto de manera muy personal. Durante años, ella pidió a Dios que la librara de ciertas tentaciones y debilidades, pero Dios, en lugar de quitarle esas luchas, le dio la gracia para transformarlas en escalones hacia la santidad. Le enseñó que el demonio tiene miedo de las almas determinadas. La determinación de Teresa no consistía en la ausencia de dificultades, sino en la decisión firme de seguir adelante a pesar de ellas, confiando en que Dios estaba obrando incluso a través de sus aparentes fracasos. Esto nos lleva a una comprensión fundamental. A veces, la respuesta de Dios no es quitar el problema, sino darnos la fuerza para enfrentarlo. No es cambiar las circunstancias, sino transformarnos a nosotros para que podamos vivir esas circunstancias con paz, con propósito, con esperanza. No es darnos lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos para crecer en santidad y acercarnos más a Él. Imagínate a un niño pequeño que le pide a su padre que le dé un cuchillo afilado para jugar. El padre, que ama profundamente a su hijo, no le dará el cuchillo, no porque no lo ame o porque no escuche su petición, sino precisamente porque lo ama y sabe que eso le haría daño. En lugar del cuchillo, le dará algo que sea apropiado para su edad, algo que lo ayude a crecer y desarrollarse de manera segura. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Sus no son tan amorosos como sus sí, y sus silencios aparentes están llenos de una sabiduría que nuestro entendimiento limitado no siempre puede captar. Pero entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa sensibilidad espiritual que nos permita reconocer cuando Dios nos está hablando? Santa Teresa nos ofrece una guía práctica y profunda. Primero, ella nos enseña la importancia de la oración constante. No se trata necesariamente de pasar horas arrodillados en una capilla, aunque eso puede ser hermoso para quienes tienen esa vocación. Se trata más bien de mantener el corazón en una actitud de apertura hacia Dios a lo largo del día. Teresa hablaba de caminar en la presencia de Dios, de vivir con la conciencia de que Él está siempre con nosotros, observando nuestras acciones, escuchando nuestros pensamientos, acompañando nuestros pasos. Esta conciencia transforma la vida ordinaria en una oración continua. Lavar los platos se convierte en un acto de servicio amoroso. Cuidar a los hijos se transforma en una colaboración con Dios en su obra creadora. Trabajar se vuelve una forma de participar en la construcción del reino de los cielos. Cuando vivimos así, cuando mantenemos esa conexión constante con lo divino, comenzamos a notar las pequeñas señales, las suaves inspiraciones, los impulsos del Espíritu Santo que antes pasaban desapercibidos. Es como afinar el oído para escuchar una melodía sutil en medio de una sinfonía compleja. Al principio puede ser difícil distinguirla,
Pero con la práctica, con la atención amorosa, esa melodía se vuelve cada vez más clara y reconocible. Santa Teresa también nos enseña sobre la importancia del examen de conciencia, no como un ejercicio de autoflagelación espiritual, sino como un momento de reflexión amorosa sobre cómo Dios ha estado presente en nuestro día. Al final de cada jornada, podemos preguntarnos, ¿dónde vi la mano de Dios hoy? ¿En qué momento sentí su presencia? ¿Qué situaciones me invitaron a confiar más en Él? ¿Cómo me habló a través de las personas que encontré, de las lecturas que hice, de las experiencias que viví? Este ejercicio, practicado con regularidad, desarrolla en nosotros lo que podríamos llamar ojos espirituales. Comenzamos a ver la vida no solo desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de la fe. Los problemas siguen siendo problemas, pero también se convierten en oportunidades para crecer en confianza. Las alegrías siguen siendo alegrías, pero también se transforman en motivos de gratitud hacia aquel que es la fuente de todo bien. Hay algo más que Santa Teresa nos enseña sobre escuchar la voz de Dios, la importancia de la humildad. Ella entendía que el orgullo es como una barrera que impide que las comunicaciones divinas lleguen hasta nosotros. Cuando estamos demasiado llenos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros planes, de nuestras expectativas, no hay espacio para que Dios entre con sus propuestas, con sus invitaciones, con sus respuestas. La humildad, por el contrario, es como abrir las ventanas del alma para que entre la brisa del Espíritu Santo. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos la guía divina, que nuestra sabiduría es limitada y que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Teresa decía que la humildad es andar en verdad, y esta verdad incluye reconocer tanto nuestras limitaciones como la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Cuando nos acercamos a Dios con esta actitud humilde, cuando venimos a Él no como quienes exigen respuestas inmediatas, sino como hijos que confían en la sabiduría de su Padre, entonces nuestro corazón se vuelve más receptivo a sus comunicaciones. Es como la diferencia entre gritar en una habitación llena de ecos y susurrar en un lugar silencioso. En el silencio humilde del alma, la voz de Dios resuena con mayor claridad, pero hay algo que debemos entender claramente. Reconocer que Dios ya nos ha hablado no significa que debemos dejar de orar, de buscar, de pedir. Al contrario, esta comprensión debe intensificar nuestra vida de oración, pero con una actitud diferente. En lugar de orar desde la desesperación de quien no ha recibido respuesta, oramos desde la gratitud de quien sabe que es amado y escuchado. En lugar de suplicar desde la duda, pedimos desde la confianza. Santa Teresa nos enseña que la oración no es otra cosa que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta definición revoluciona completamente nuestra comprensión de la oración. No es un monólogo desesperado dirigido a un Dios distante, sino una conversación íntima con un amigo que nos conoce mejor que nosotros mismos y que siempre está dispuesto a escucharnos. En esta conversación de amistad, aprendemos a compartir no solo nuestras peticiones, sino también nuestras alegrías, nuestros temores, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Le contamos a Dios sobre nuestro día, sobre las personas que amamos, sobre las preocupaciones que llevamos en el corazón. Y en esa intimidad, en esa confianza, comenzamos a percibir sus respuestas no solo en palabras, sino en sentimientos de paz, en inspiraciones súbitas, en la certeza interior de que todo está en sus manos. A veces, la respuesta de Dios viene en forma de una puerta que se cierra, y aunque en el momento pueda dolernos, después descubrimos que esa puerta cerrada nos protegió de algo que no era bueno para nosotros, o nos dirigió hacia algo mucho mejor. Otras veces, su respuesta es una espera, un tiempo de preparación, un periodo de crecimiento que necesitábamos antes de recibir lo que habíamos pedido. Teresa de Ávila experimentó esto de manera muy concreta en su propia vocación. Durante años, ella luchó con la idea de reformar la Orden del Carmelo, de volver a la observancia primitiva de la regla. Había momentos en los que sentía que Dios la llamaba a esta misión, pero también había periodos de duda, de oposición externa,
de aparente silencio divino. Sin embargo, ella perseveró en la oración, mantuvo la confianza y finalmente comprendió que todos esos años de preparación, incluso los momentos difíciles, habían sido parte del plan de Dios para prepararla para la gran obra que Él tenía reservada para ella. Esto nos enseña algo fundamental sobre las respuestas de Dios. A menudo vienen en forma de proceso, no de evento. Es como un río que fluye hacia el mar. No llega de golpe, sino que va avanzando gradualmente, sorteando obstáculos, adaptándose al terreno, pero siempre moviéndose hacia su destino. Así son las respuestas divinas en nuestras vidas. Van tomando forma poco a poco, se van revelando paso a paso, se van manifestando a medida que nosotros estamos listos para recibirlas y comprenderlas. Por eso es tan importante desarrollar la paciencia espiritual, esa virtud que nos permite confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando no coincide con nuestro tiempo. Santa Teresa decía que, ten paciencia contigo mismo, nada se turbe, todo pasa, Dios no se muda. Esta paciencia no es pasividad, sino una forma activa de confianza. Es seguir orando, seguir buscando, seguir creciendo espiritualmente, mientras esperamos que la respuesta de Dios se manifieste plenamente. Hay también algo muy hermoso en la enseñanza de Santa Teresa sobre cómo Dios nos habla a través de su palabra escrita. Ella tenía una relación muy íntima con las Sagradas Escrituras y frecuentemente experimentaba que un pasaje bíblico cobraba vida de manera especial para responder a una situación particular que estaba viviendo. Es como si Dios tomara esas palabras escritas hace siglos y las actualizara, las personalizara, las dirigiera específicamente a nuestro corazón en el momento presente. Esto puede sucedernos a nosotros también. Tal vez estás pasando por un momento de dificultad económica y al abrir la Biblia, tus ojos se posan en las palabras de Jesús. Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? De repente, esas palabras no son solo un texto antiguo, sino una respuesta directa de Dios a tu preocupación presente. O tal vez estás luchando con el perdón hacia alguien que te ha herido profundamente, y en tu lectura diaria encuentras las palabras de Jesús: perdonen y serán perdonados. En ese momento, no es solo un mandamiento general, sino una invitación personal de Dios a liberarte del peso del resentimiento, una respuesta específica a la batalla interior que has estado librando. Santa Teresa experimentaba esto constantemente. Ella contaba cómo, en momentos de gran perplejidad sobre la dirección que debía tomar en la Reforma del Carmelo, abría las Escrituras y encontraba exactamente la orientación que necesitaba. No era magia, sino la acción del Espíritu Santo que utiliza su propia palabra para comunicarse con nosotros de manera personal y directa. Esto nos enseña la importancia de mantener una relación viva con la palabra de Dios. No se trata solo de leer la Biblia como un ejercicio intelectual o como una obligación religiosa, sino de acercarnos a ella con el corazón abierto, esperando que Dios nos hable a través de esas páginas sagradas. Es como tener una conversación con un amigo querido a través de cartas que Él nos ha escrito. Cada vez que las leemos, descubrimos algo nuevo, algo que se aplica específicamente a lo que estamos viviendo en ese momento. Pero hay otra forma muy sutil y hermosa en la que Dios nos habla, y Santa Teresa la conocía bien, a través de los acontecimientos aparentemente casuales de la vida diaria. Esa persona que se cruza en nuestro camino justo cuando necesitamos escuchar una palabra de aliento. Ese libro que llega a nuestras manos precisamente cuando estamos buscando respuestas a una pregunta específica. Esa canción que escuchamos en la radio y que parece haber sido compuesta para nuestro corazón en ese momento particular. Teresa llamaba a estos eventos mercedes o favores divinos, pequeños regalos que Dios nos da para recordarnos que Él está presente, que nos ama, que está cuidando de nosotros incluso en los detalles más pequeños de nuestra existencia. Ella tenía una sensibilidad especial para reconocer estas manifestaciones divinas en lo cotidiano, y esto la llenaba de una gratitud constante y de una confianza inquebrantable en la providencia.
Imagínate que estás pasando por un momento de gran soledad, sintiendo que nadie te comprende realmente. De repente, recibes una llamada inesperada de un amigo que no habías visto en años, y esa conversación llena tu corazón de calidez y te recuerda que no estás solo en este mundo. Es casualidad. Para los ojos de la fe, es Dios hablándote a través de esa persona, recordándote su amor, respondiendo a esa oración silenciosa que tal vez ni siquiera sabías que estabas haciendo. O piensa en esos momentos cuando estás enfrentando una decisión importante y, de repente, todas las circunstancias se alinean de tal manera que el camino correcto se vuelve evidente. Las puertas se abren, los obstáculos se disuelven, las confirmaciones llegan de múltiples fuentes. Esa es la mano de Dios obrando en tu vida. Esa es su respuesta a tus oraciones por discernimiento y guía. Santa Teresa nos enseña que para reconocer estas manifestaciones divinas necesitamos desarrollar lo que ella llamaba ojos del alma. Es una forma de ver que va más allá de la superficie de los acontecimientos, que busca el significado espiritual detrás de las experiencias humanas. Es como aprender a leer entre líneas en el libro de la vida, descubriendo los mensajes de amor que Dios ha escrito en cada página de nuestra historia personal. Pero hay algo más profundo aún en la enseñanza de Santa Teresa sobre cómo Dios nos habla. Él lo hace a través del silencio. Esto puede parecer paradójico, pero Teresa entendía que hay comunicaciones divinas que trascienden las palabras, que se dan en el nivel más íntimo del alma, en esa región interior donde habita el Espíritu Santo. Ella describía estos momentos como encuentros silenciosos, pero intensamente reales con la presencia divina. No había palabras audibles, no había visiones espectaculares, pero había una certeza interior, una paz profunda, una sensación de ser amada y comprendida que no podía venir de ninguna fuente humana. En esos momentos, el alma sabe, sin saber cómo sabe, entiende sin necesidad de explicaciones, recibe respuestas que van más allá de lo que la mente puede procesar. Estos encuentros silenciosos con Dios pueden sucedernos a cualquiera de nosotros. Tal vez durante un momento de oración tranquila, cuando de repente sientes una paz inexplicable que disuelve todas tus ansiedades. O durante una caminata en la naturaleza, cuando contemplas la belleza de la creación y sientes una conexión profunda con el Creador. O en medio de la noche, cuando despiertas con una certeza interior sobre algo que te había estado preocupando. Teresa nos enseña que estos momentos son preciosos regalos de Dios, respuestas que van más allá de las palabras porque tocan directamente el corazón. No debemos tratar de analizarlos demasiado o de explicarlos racionalmente. Simplemente debemos recibirlos con gratitud, guardarlos en el corazón como María guardaba las palabras sobre Jesús y permitir que esa paz, esa certeza, esa sensación de ser amados influya en nuestra manera de vivir. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que estoy experimentando realmente viene de Dios y no es solo mi imaginación o mis deseos proyectados? Esta es una pregunta muy sabia y Santa Teresa, con su profunda experiencia mística, pero también con su sentido práctico, nos ofrece criterios claros para discernir las auténticas comunicaciones divinas. Primero, ella nos enseña que las verdaderas comunicaciones de Dios siempre producen paz interior, incluso cuando el mensaje pueda ser desafiante o difícil de aceptar. Dios es el Dios de la paz, y su voz, aunque a veces nos invite a salir de nuestra zona de confort, siempre viene acompañada de una serenidad profunda que trasciende las circunstancias externas. Segundo, las auténticas inspiraciones divinas siempre están en armonía con la enseñanza de la Iglesia y con los principios del Evangelio. Dios nunca se contradice a sí mismo. Si una supuesta inspiración nos lleva a actuar contra la caridad, contra la humildad, contra la justicia, contra la pureza, podemos estar seguros de que no viene de Él. Tercero, las verdaderas comunicaciones de Dios producen frutos espirituales positivos en nuestra vida. Nos acercan más a Él, nos hacen más amorosos con nuestro prójimo, nos dan fuerzas para superar nuestras debilidades, nos llenan de gratitud y esperanza. Como dice Jesús, por sus frutos los conocerán. Cuarto,
Santa Teresa nos enseña que las auténticas experiencias de Dios nos hacen más humildes, no más orgullosos. Cuando realmente encontramos a Dios, cuando recibimos sus comunicaciones, la primera reacción es de asombro ante su grandeza y de reconocimiento de nuestra pequeñez. Nos sentimos privilegiados de ser amados por Él, no superiores a los demás. Con estos criterios, podemos navegar con mayor seguridad en el océano de la vida espiritual, distinguiendo entre las auténticas mociones del Espíritu Santo y las ilusiones que pueden surgir de nuestro propio ego o de otras influencias menos nobles. Santa Teresa, con su sabiduría práctica, nos recuerda que Dios se deleita en las almas sencillas, y esta sencillez incluye la honestidad para reconocer cuando no estamos seguros de algo y la humildad para buscar consejo espiritual cuando sea necesario. Pero hay algo más que debemos entender sobre las respuestas de Dios. A menudo vienen envueltas en lo que parecen ser dificultades o pruebas. Teresa experimentó esto de manera muy personal. Algunas de las gracias más grandes que recibió vinieron precedidas de periodos de sequedad espiritual, de oposición externa, de incomprensión por parte de quienes la rodeaban. Era como si Dios permitiera que pasara por el desierto antes de llevarla a la tierra prometida de una unión más profunda con Él. Esto nos enseña que no debemos desanimarnos cuando las respuestas de Dios no llegan de la manera que esperábamos o cuando vienen acompañadas de desafíos. A veces, la respuesta divina es precisamente la fortaleza para enfrentar una dificultad, no la eliminación de esa dificultad. A veces, su respuesta es el crecimiento espiritual que experimentamos al atravesar una prueba, no la ausencia de la prueba misma. Piensa en una madre que ve a su hijo pequeño luchando por aprender a caminar. El niño se cae una y otra vez, se frustra, llora, extiende sus bracitos pidiendo que lo carguen. La madre, que lo ama profundamente, podría cargarlo todo el tiempo para evitarle esas caídas, pero sabe que si lo hace, nunca aprenderá a caminar. Así que lo anima, lo consuela cuando se lastima, pero le permite seguir intentando porque sabe que cada caída lo acerca más al momento en que podrá caminar con seguridad. Nuestro Padre Celestial actúa de manera similar con nosotros. Nos permite enfrentar ciertas dificultades no porque no nos ame, sino precisamente porque nos ama tanto que quiere vernos crecer, madurar, desarrollar la fortaleza espiritual que necesitamos para nuestro destino eterno. Sus respuestas a nuestras oraciones incluyen no solo los consuelos, sino también las gracias para perseverar en medio de las pruebas. Santa Teresa entendía esto profundamente. Ella decía que el alma que se entrega de veras a Dios no debe temer que la deje perecer. Esta entrega total incluye confiar en Dios incluso cuando sus respuestas no coinciden con nuestras expectativas, incluso cuando su plan parece diferente al nuestro, incluso cuando el camino que nos muestra es más difícil del que habríamos elegido. Pero aquí hay algo hermoso. Cuando aprendemos a confiar en Dios de esta manera, cuando aceptamos que sus respuestas son siempre las mejores para nosotros, aunque no siempre las entendamos, experimentamos una libertad interior extraordinaria. Ya no estamos constantemente ansiosos por controlar los resultados, por forzar las situaciones, por hacer que las cosas sucedan según nuestros tiempos y nuestras maneras. En lugar de eso, podemos descansar en la confianza de que Él tiene todo bajo control. Esta confianza no es pasividad. Al contrario, nos libera para actuar con mayor sabiduría, para tomar decisiones desde la paz interior en lugar del miedo, para responder a las situaciones desde el amor en lugar de la ansiedad. Es como la diferencia entre remar contra la corriente y navegar con el viento a favor. Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, cuando confiamos en sus respuestas, la vida fluye con mayor armonía, incluso en medio de las dificultades. Santa Teresa nos enseña también que Dios nos habla a través de las personas que pone en nuestro camino. Ella tenía una sensibilidad especial para reconocer cuando alguien era enviado por Dios para traerle un mensaje, un consejo, una confirmación. A veces era un confesor sabio que la ayudaba a discernir sus experiencias místicas. Otras veces era una hermana religiosa que le decía exactamente lo que necesitaba escuchar en un momento de duda. Incluso podía ser alguien aparentemente insignificante que,
sin saberlo, le transmitía una palabra de Dios. Esto nos invita a estar atentos a las personas que Dios pone en nuestro camino cada día. Tal vez es el vecino que nos saluda con especial calidez justo cuando nos sentíamos invisibles. Quizás es el compañero de trabajo que nos ofrece ayuda precisamente cuando más la necesitamos. Puede ser el niño que nos sonríe en el supermercado y nos recuerda la alegría simple de vivir. O tal vez es incluso alguien que nos desafía o nos confronta, pero de una manera que nos ayuda a crecer espiritualmente. Teresa nos enseña a ver a cada persona como un posible mensajero de Dios, no de manera supersticiosa, sino con esa sensibilidad espiritual que reconoce que Dios puede usar cualquier instrumento para comunicarse con nosotros. Esto transforma nuestras relaciones cotidianas en oportunidades de encuentro con lo divino. Ya no vemos a las personas solo como individuos separados, sino como parte del gran plan de Dios para nuestras vidas. Pero hay algo más profundo aún en esta enseñanza. Cuando comenzamos a ver a otros como posibles portadores de mensajes divinos, también nos volvemos más conscientes de que nosotros mismos podemos ser instrumentos de Dios para hablar a otros. Nuestras palabras de aliento, nuestros gestos de bondad, nuestra presencia amorosa pueden ser exactamente lo que alguien necesita escuchar de parte de Dios en un momento particular. Esta conciencia nos llena de una responsabilidad hermosa y de una alegría profunda. Responsabilidad porque entendemos que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto espiritual en otros que va más allá de lo que podemos imaginar. Alegría porque nos damos cuenta de que Dios nos invita a participar en su obra de amor y comunicación con el mundo. Santa Teresa vivía con esta conciencia constante. Ella sabía que cada conversación, cada carta que escribía, cada consejo que daba, podía ser usado por Dios para tocar el corazón de alguien. Por eso ponía tanto cuidado en sus palabras, tanta oración en sus relaciones, tanto amor en sus interacciones con otros. Ella entendía que ser cristiano significa ser un canal de la gracia divina para el mundo. Ahora, tal vez te estés preguntando cómo puedes aplicar todo esto de manera práctica en tu vida diaria. ¿Cómo puedes desarrollar esa sensibilidad espiritual que te permita reconocer cuando Dios te está hablando? Santa Teresa nos ofrece consejos muy concretos, nacidos de su propia experiencia y de su profundo conocimiento del alma humana. Primero, ella nos recomienda establecer momentos regulares de silencio y oración. No necesariamente largos periodos, sino momentos consistentes donde podamos aquietar el ruido exterior e interior para estar disponibles a las comunicaciones divinas. Puede ser al despertar, antes de dormir, durante una pausa en el trabajo o mientras caminamos. Lo importante no es la duración, sino la regularidad y la calidad de atención que ponemos en esos momentos. Durante estos tiempos de oración, Teresa nos aconseja no llenarnos inmediatamente de palabras y peticiones, sino comenzar simplemente estando presentes ante Dios. Es como cuando visitamos a un amigo querido. No necesitamos hablar constantemente para disfrutar de su compañía. A veces, los momentos más profundos de comunicación suceden en el silencio compartido, en esa presencia mutua que no necesita palabras para ser significativa. Segundo, Santa Teresa nos enseña la importancia de cultivar la gratitud como una forma de oración. Cuando desarrollamos el hábito de reconocer y agradecer las bendiciones diarias, por pequeñas que sean, nuestro corazón se vuelve más sensible a la presencia y acción de Dios en nuestras vidas. La gratitud es como un amplificador espiritual que nos ayuda a escuchar con mayor claridad la voz divina. Puedes comenzar cada día recordando 3 cosas por las que estás agradecido, o terminar cada jornada reflexionando sobre los momentos en los que sentiste la presencia de Dios. Este ejercicio simple pero poderoso entrena tu alma para reconocer las múltiples maneras en las que Él se comunica contigo constantemente. Tercero, Teresa nos recomienda la lectura meditativa de las Sagradas Escrituras. No se trata de leer grandes cantidades de texto, sino de tomar un pasaje pequeño y permitir que repose en nuestro corazón, masticándolo espiritualmente como quien saborea un alimento delicioso. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de estas palabras? ¿Cómo se aplican a mi vida actual? ¿Qué invitación me está haciendo?
Cuarto, ella nos aconseja mantener un corazón abierto a las sorpresas de Dios. A menudo, Él nos habla de maneras que no esperamos, a través de canales que no habríamos considerado. Mantener una actitud de expectativa amorosa, de curiosidad espiritual, nos ayuda a estar receptivos a sus comunicaciones creativas e inesperadas. Quinto, Santa Teresa enfatiza la importancia de la dirección espiritual. Tener a alguien sabio y experimentado en los caminos de Dios, con quien podamos compartir nuestras experiencias espirituales, nos ayuda a discernir mejor las auténticas comunicaciones divinas y a crecer en nuestra capacidad de escuchar su voz. No necesariamente tiene que ser un sacerdote. Puede ser cualquier persona madura en la fe que pueda acompañarnos en nuestro camino espiritual. Pero hay algo que Santa Teresa consideraba fundamental y que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de respuestas divinas: la importancia de vivir en estado de gracia. Ella entendía que el pecado, especialmente el pecado grave, crea como una estática espiritual que interfiere con nuestra capacidad de escuchar claramente la voz de Dios. No es que Dios deje de hablarnos cuando pecamos, sino que nosotros nos volvemos menos receptivos a sus comunicaciones. Por eso Teresa ponía tanto énfasis en la confesión regular, en el examen de conciencia, en el esfuerzo constante por vivir en amistad con Dios. Ella sabía que un corazón limpio es como un cristal transparente que permite que la luz divina pase a través de él sin distorsiones. Cuando vivimos en gracia, cuando mantenemos nuestra alma en orden, somos más capaces de percibir las sutiles mociones del Espíritu Santo. Esto no significa que tengamos que ser perfectos para escuchar a Dios. Al contrario, Teresa nos recuerda que Dios a menudo se comunica con nosotros precisamente en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestros momentos de mayor necesidad, pero sí significa que debemos mantener una actitud de arrepentimiento sincero cuando fallamos y un deseo genuino de crecer en santidad. También es importante entender que las respuestas de Dios no siempre vienen inmediatamente después de que oramos. A veces hay un periodo de gestación espiritual, un tiempo en el que Dios está preparando nuestro corazón para recibir la respuesta o preparando las circunstancias para que esa respuesta pueda manifestarse de la manera más beneficiosa para nosotros. Santa Teresa comparaba esto con el proceso de crecimiento de una planta. Cuando plantamos una semilla, no esperamos ver frutos al día siguiente. Sabemos que hay un proceso natural que debe desarrollarse: la germinación, el crecimiento de las raíces, el brote de las primeras hojas, el fortalecimiento del tallo, la aparición de las flores y finalmente los frutos. Cada etapa es necesaria y tiene su propio tiempo. Así sucede con las respuestas de Dios en nuestras vidas. A veces estamos en la etapa de germinación, donde su respuesta está trabajando en lo profundo de nuestro ser, invisible pero real. Otras veces estamos en la etapa de crecimiento, donde podemos ver algunos signos de su acción, pero aún no la manifestación completa. Y finalmente llega el momento de la cosecha, cuando su respuesta se hace evidente y podemos ver cómo todo el proceso anterior era necesario para llegar a ese punto. Esta comprensión nos ayuda a mantener la paciencia y la confianza durante los periodos de aparente silencio divino. No es que Dios no nos haya escuchado o que no vaya a responder, es que su respuesta está en proceso, desarrollándose según su sabiduría perfecta y su amor infinito por nosotros. Santa Teresa también nos enseña algo muy hermoso sobre la naturaleza progresiva de las comunicaciones divinas. Ella notó que Dios a menudo nos da respuestas parciales primero, pequeñas luces que iluminan el siguiente paso de nuestro camino, pero no necesariamente todo el recorrido. Es como caminar con una linterna en la oscuridad. La luz no nos muestra todo el sendero de una vez, pero sí nos permite ver lo suficiente para dar el siguiente paso con seguridad. Esto requiere de nosotros una confianza renovada día a día, una fe que se contenta con conocer la dirección general sin necesariamente ver todos los detalles del destino final. Teresa decía que quien confía en Dios no teme nada, y esta confianza incluye la paz de saber que Él nos irá revelando su plan paso a paso, en la medida en que estemos listos para recibirlo y vivirlo. Hay algo más que debemos considerar.
A veces la respuesta de Dios es simplemente su presencia, no una solución específica a nuestro problema, no una dirección clara sobre qué hacer, sino la certeza profunda de que Él está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Esta presencia divina es, en sí misma, una respuesta poderosa porque transforma nuestra experiencia de las dificultades. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, que camina a nuestro lado, que sostiene nuestra mano en los momentos difíciles, encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Descubrimos una paz que trasciende el entendimiento humano. Experimentamos una esperanza que no depende de las circunstancias externas. Esta presencia divina no siempre cambia la situación, pero siempre nos cambia a nosotros. Santa Teresa experimentó esto de manera muy intensa durante los periodos más difíciles de su vida, cuando enfrentaba oposición a sus reformas, cuando luchaba con enfermedades, cuando se sentía incomprendida. La presencia de Dios se volvía más real y tangible para ella. Era como si las dificultades actuaran como un amplificador espiritual que le permitía percibir con mayor claridad el amor y el acompañamiento divinos. Esto nos enseña que no debemos desestimar los momentos difíciles como ausencia de respuesta divina. A menudo, es precisamente en esos momentos cuando Dios se nos revela de manera más profunda, cuando su voz se vuelve más clara, cuando su amor se hace más evidente. Es en la tormenta cuando más apreciamos el refugio, en la oscuridad cuando más valoramos la luz, en la debilidad cuando más experimentamos su fortaleza. Pero también es importante reconocer que Dios nos habla a través de la alegría, de los momentos hermosos, de las experiencias positivas de la vida. No todo mensaje divino viene envuelto en dificultades. A veces Él nos habla a través de una puesta de sol que nos quita el aliento, de la risa de un niño que llena nuestro corazón de gozo, de un momento de intimidad familiar que nos recuerda lo que realmente importa en la vida. Santa Teresa tenía una capacidad especial para reconocer a Dios en estos momentos de belleza y alegría. Ella entendía que cada experiencia hermosa era como una caricia divina, una manera que Dios tenía de recordarle su amor, de renovar su esperanza, de llenar su corazón de gratitud. Estos momentos no eran menos espirituales que las experiencias místicas más profundas. Eran simplemente otra forma en la que el amado se comunicaba con su alma. Esto nos invita a desarrollar una espiritualidad más integral, que reconozca la presencia de Dios, tanto en los valles como en las montañas de la experiencia humana. Cuando aprendemos a ver su mano en todas las circunstancias de la vida, cuando desarrollamos ojos para reconocer sus comunicaciones en todas sus formas, nuestra existencia se transforma en una conversación continua con lo divino. Ahora, quiero compartir contigo algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre las respuestas de Dios. A menudo, la respuesta que buscas ya está dentro de ti. Dios, que habita en tu alma por la gracia, ya ha depositado en tu interior la sabiduría, la fortaleza, la paz que necesitas. A veces su respuesta no es algo que viene de afuera, sino algo que Él despierta desde adentro. Santa Teresa entendía esto profundamente. Ella sabía que el alma humana es como un castillo interior donde Dios habita, y que muchas de las respuestas que buscamos se encuentran en las habitaciones más profundas de ese castillo. El problema es que a menudo nos quedamos en las habitaciones exteriores, distraídos por el ruido del mundo, sin aventurarnos hacia el centro donde reside la presencia divina. Cuando aprendemos a hacer ese viaje interior, cuando desarrollamos la capacidad de entrar en el silencio de nuestro propio corazón, a menudo descubrimos que la respuesta que habíamos estado buscando desesperadamente en el exterior ya estaba esperándonos en el interior. Es como buscar por toda la casa las llaves que llevamos en el bolsillo. La búsqueda externa es inútil porque lo que necesitamos ya está con nosotros. Esto no significa que debemos confiar ciegamente en nuestros impulsos o emociones. Significa que debemos aprender a distinguir entre los ruidos superficiales de nuestra psique y la voz profunda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Santa Teresa nos enseña que esta voz interior se reconoce por su paz, por su coherencia con el Evangelio, por los frutos de amor y humildad que produce en nosotros. A veces, cuando estamos enfrentando una decisión importante y no sabemos qué hacer,
La respuesta viene cuando nos aquietamos lo suficiente para escuchar esa voz interior que ya sabe cuál es el camino correcto. No es una voz que grita o que se impone, sino una que susurra con la suavidad del amor, con la certeza de la verdad, con la paz de quien conoce la voluntad del Padre. Pero hay algo más que Santa Teresa nos enseña sobre las respuestas de Dios. A menudo vienen acompañadas de una invitación a crecer, a cambiar, a salir de nuestra zona de confort. Dios no siempre nos da lo que queremos de la manera que lo queremos porque Él ve lo que nosotros no podemos ver, nuestro potencial para ser más de lo que somos actualmente. Sus respuestas frecuentemente incluyen una invitación al crecimiento espiritual, a desarrollar virtudes que aún no tenemos, a confiar en niveles más profundos, a amar de maneras más generosas. Es como un maestro sabio que no le da al estudiante las respuestas del examen, sino que lo guía para que desarrolle la capacidad de encontrar esas respuestas por sí mismo. Esto puede ser desafiante porque significa que recibir la respuesta de Dios a menudo requiere que nosotros cambiemos, que crezcamos, que nos convirtamos en la persona que necesitamos ser para vivir esa respuesta plenamente. Pero este es uno de los aspectos más hermosos de la comunicación divina. Dios no solo nos da respuestas, sino que nos transforma en el proceso de recibirlas. Santa Teresa experimentó esto constantemente. Cada nueva gracia que recibía, cada nueva comunicación divina, venía acompañada de una invitación a un nivel más profundo de entrega, de confianza, de amor. Dios no la dejaba estancarse en ningún nivel espiritual, sino que constantemente la invitaba a ir más profundo, a subir más alto, a amar más generosamente. Y aquí llegamos a algo fundamental. Las respuestas de Dios no son solo para nuestro beneficio personal, sino que siempre tienen una dimensión comunitaria, una manera en la que pueden servir al bien común, al reino de Dios en la tierra. Cuando Dios nos habla, cuando nos da respuestas, cuando nos guía, siempre hay una manera en la que esa gracia puede derramarse hacia otros. Teresa entendía esto perfectamente. Cada gracia que recibía, cada comunicación divina que experimentaba, se convertía eventualmente en una fuente de bendición para otros. Sus experiencias místicas se transformaron en enseñanzas que han guiado a millones de almas a lo largo de los siglos. Sus respuestas personales de Dios se convirtieron en luz para el camino espiritual de innumerables personas. Esto nos enseña que cuando buscamos las respuestas de Dios, debemos hacerlo no solo pensando en nuestro beneficio personal, sino también en cómo esas respuestas pueden ser usadas para servir a otros, para construir el reino, para ser instrumentos de su amor en el mundo. Esta perspectiva más amplia a menudo nos ayuda a recibir respuestas más claras porque estamos alineados con el corazón misionero de Dios. Finalmente, quiero dejarte con una verdad que Santa Teresa vivió intensamente y que puede transformar completamente tu relación con Dios. Él ya te ha dado la respuesta más importante de todas. Te ha dicho, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que te ama infinitamente, que eres valioso para Él, que tienes un lugar en su corazón y en su plan eterno. Esta es la respuesta fundamental que da sentido a todas las demás respuestas. Cuando sabes que eres amado por Dios de manera incondicional e infinita, cuando entiendes que eres su hijo querido, cuando comprendes que tu vida tiene un propósito eterno en sus planes, entonces todas las otras preguntas se ven desde una perspectiva diferente. Las dificultades siguen siendo dificultades, pero ya no te definen. Las incertidumbres siguen siendo incertidumbres, pero ya no te paralizan. Los miedos siguen siendo miedos, pero ya no te dominan. Porque por encima de todo, sabes que eres amado, que eres valioso, que tienes un Padre celestial que cuida de ti con ternura infinita. Santa Teresa vivió desde esta certeza fundamental y eso le dio la fortaleza para enfrentar todas las pruebas, la paz para navegar todas las incertidumbres, la alegría para celebrar todas las bendiciones. Ella sabía que, independientemente de las circunstancias externas, independientemente de las respuestas específicas que recibiera o no recibiera, había una respuesta que nunca cambiaría: el amor eterno de Dios por ella. Y esa misma respuesta está disponible para ti.
Dios ya te ha hablado de la manera más clara y definitiva posible. Te ha dicho que te ama. Todo lo demás son detalles, por importantes que puedan ser. Esta es la respuesta que puede sostener tu vida, que puede dar sentido a tu existencia, que puede llenarte de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Así que mientras sigues buscando respuestas específicas para situaciones particulares, mientras continúas creciendo en tu capacidad de escuchar la voz de Dios en todas sus formas, nunca olvides esta verdad fundamental. Ya tienes la respuesta más importante. Ya sabes lo que más necesitas saber. Ya has escuchado la palabra que puede transformar tu vida para siempre. Eres amado, eres valioso, eres hijo de Dios, tienes un propósito eterno, tienes un lugar en el corazón del Padre. Esta es la respuesta que está aquí, ahora, para ti. Esta es la palabra que Dios ya te ha hablado. Esta es la verdad que puede cambiar todo. Y desde esta certeza fundamental, desde esta respuesta que ya tienes, puedes caminar con confianza hacia todas las otras respuestas que Dios tiene preparadas para ti. Puedes vivir con la paz de saber que pase lo que pase, eres amado. Puedes enfrentar cualquier desafío sabiendo que no estás solo. Puedes esperar el futuro con esperanza porque sabes que tienes un Padre que cuida de ti. Que esta verdad llene tu corazón de paz. Que esta respuesta que ya tienes te dé la fortaleza para seguir caminando. Que esta palabra de amor que Dios ya te ha hablado sea la luz que ilumine todos tus días. Porque en el fondo esta es la única respuesta que realmente necesitas. Eres infinitamente amado por aquel que es el amor mismo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido en estas palabras algo de lo que tu alma necesitaba escuchar, compártelo en los comentarios. Cuéntanos cómo Dios te ha hablado en tu propia vida. ¿Qué respuestas has recibido cuando aprendiste a escuchar con el corazón? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y si sientes que este canal se está convirtiendo en ese espacio seguro donde tu alma encuentra alimento espiritual, donde las enseñanzas de los santos cobran vida para tu camino personal de fe, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás acompañarnos en este hermoso viaje de descubrimiento espiritual, donde cada semana exploramos juntos los tesoros de la sabiduría católica y las enseñanzas de quienes han caminado antes que nosotros por los senderos de la santidad. Porque al final todos estamos en el mismo camino, el camino de regreso a casa, el camino hacia el corazón del Padre, el camino donde cada paso nos acerca más a aquel que es nuestra respuesta definitiva, nuestro destino eterno, nuestro amor infinito.